Grabar. Bueno, ahí estamos grabando, ya estamos en el aire. Entonces les decía, resumiendo, entrada de voltaje alterno, 115 voltios, switch para abrir y cerrar paso de corriente, transformador reductor de 115 a 18 RMS, el arreglo de los 4 diodos que me permiten hacer la rectificación pulsante para que este condensador se cargue a esas pulsaciones y me convierta esto a un voltaje DC constante. Según la ecuación que hemos estudiado, si tengo aquí un RMS, lo divido por esta constante y me da aquí el valor indicado de 25.4 voltios. ¿Qué quiere decir eso? Que sin todas esas cosas acá, yo coloco un multímetro en este condensador, me debe marcar 25 voltios de corriente directa. Entonces, el propósito del tema de los reguladores es coger estos 25 y regularlo, ya bien sea fijo o variable. Entonces, estos dos primeros que les expliqué ahorita, cogen los 25 y los regulan a 12 voltios. Entonces, acá en esta bornera tenemos el servicio de 12 voltios para poder energizar algún circuito que necesite solamente trabajar con 12 voltios. Luego, con este de 5 voltios, le entramos los 12 de este que es salida de 12, va a ser entrada este de 5 con respecto a tierra y me va a entregar 5 voltios en esta bornera. Entonces serían 5 voltios para energizar algún circuito que solamente se energice con 5 voltios. Y que el variable necesitaba ahí unos elementos externos, en este caso un potenciómetro para poder variar el voltaje acá a la salida. Y con esta resistencia y el potenciómetro formo un divisor de voltaje y aquí al integrado entra un nivel de voltaje que ya tiene una circuitería interna que la procesa, compara con el de entrada y me entrega la posición que tenga el potenciómetro. Para este caso, entonces, de 1.2 aproximadamente 22 voltios. Y que estos dos diodos se utilizan acá para proteger este regulador. En caso de que alguien haga algún cortocircuito acá o los caimanitos se le crucen a uno ahí en la mesa, de pronto está uno descuidado haciendo algún trabajo y se unen dos cablecitos, entonces este protege el regulador. Ahí veníamos ahorita, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces les mencionaba en parámetros de corriente. Les decía que estos dos se dejan pues como para 1 amperio y aquí conectar carguitas máximo hasta 1 amperio. Pero que acá le vamos a agregar un dispositivo y pues a propósito del tema que vamos a trabajar, se llama un transistor de potencia para que esta corriente me la pueda superar y que cuando yo conecte una carga acá como de un motor de corriente directa, de esos carritos que de pronto algunos estudiantes hacen, uno lo puede energizar desde acá, no se le caiga el voltaje. Entonces veamos ya el siguiente tema, que son transistores. Ok, mire. Entonces, si lograron leer algo de los transistores en el módulo, pues les va a ser un poquito familiar lo que les voy a decir. Los transistores vienen de muchas potencias, desde muy pequeñas hasta potencias grandes, ¿verdad? Y bajas potencias hasta potencias grandes. Vienen de diferentes encapsulados. Estas letricas de acá, TO264, TO220, TO2, bueno, todas estas TO se refieren a la forma del transistor, o sea, al encapsulado. Cuando uno trabaja algún software de electrónica, estos códigos son muy importantes para poder familiarizarse con el encapsulado. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, en este encapsulado vienen diferentes referencias, como vamos a ver enseguida. Y en este vienen diferentes, pero el encapsulado es el mismo. Entonces uno debe tener esa familiaridad con el encapsulado y la referencia del transistor. Veamos algunas definiciones de transistor. Bueno, aquí tenemos dos de potencia y de diferentes características. Este en particular es el que vamos a utilizar en la fuente que les mencionaba arriba. Entonces se manejan dos símbolos básicos del transistor, el famoso NPN y el PNP. Estos nombres salen porque internamente los transistores tienen como si fueran dos diodos. Y recuerden en el tema de diodos que ellos traen una ventanita que se llama la juntura PN o NP. Entonces podemos definir que los transistores son dispositivos semiconductores. Si hablamos que son semiconductores, están construidos de silicio y de germanio, como hablábamos en los diodos. Y los transistores permiten que controlar y regular
una corriente grande a la salida mediante una señal de entrada muy pequeña. Este principio que acá, que estoy colocando en este párrafo, es la aplicación en los amplificadores de potencia de audio, amplificadores de video, controladores de velocidad de motores, bueno, una gran cantidad de aplicaciones. Entonces, en esta diapositiva, pues el concepto diría que también es pues, un semiconductor que cuenta con 3 terminales. Entonces, cada terminal tiene un nombre: base, emisor y colector. Y cada uno de estos tiene una función. Por ejemplo, el emisor se encarga de emitir electrones. La base se encarga de controlar el paso de los electrones y el colector recibe los electrones. Entonces, todo ese principio, ¿para qué? Como les decía, en todos los aparatos electrónicos sirven para amplificar, hacer circuitos osciladores, generadores de frecuencia, conmutar señales y también en la parte pues, de rectificación de señales. Claro, ahí el concepto. Sí, profe, esto hace lo mismo lo que hacían los tubos primero, por ejemplo, en los televisores o en los equipos de nuevas cosas de sonido. Exactamente. ¿Recuerdan por allá iniciando el semestre que le dije que dieran una lecturita a una paginita en el módulo y aplicábamos técnicas de estudio y ya pudieron darse en cuenta que este transistor fue como pues inventado en 1948 y que de 1948 hacia abajo la gran cantidad de aparatos que habían en el medio eran de tubos o válvulas al vacío, lo que usted mismo Y, está acabando de decir. y hay de cierto, profe, que da mejor señal o mejor sonido, mejor claridad los de tubo que estos, o es mejor esto por ser más tecnología más nueva. Pues a ver, me atrevo a decir que pues anteriormente los aparatos duraban más tiempo, pues se decía que eran más finos. Entonces se ha pues como sacrificado de pronto volumen por algo más pequeño. Entonces lo que hicieron los transistores es hacer circuitos integrados y tratar de que los aparatos bajaran de tamaño. Pero en funcionalidad o en rendimiento, sí se ha dicho, se ha comprobado que esos aparatos de válvulas al vacío daban mejor rendimiento que en realidad los que están ahora con esta alta tecnología. Pues aunque pues de todas maneras aparato en este momento, imagínense un celular de tubos en este momento. Ah, no, eso no. No cabe Claro. en Medellín, la ciudad de Medellín, súper grande. ¿Sí o qué? Entonces todo ha ido evolucionando pues, en beneficio del mismo desarrollo de la humanidad. Y por eso usted ha observado que gran cantidad de aparatos ya son como desechables. Cumplen un ciclo y ya van a la basura. Listo. Tienen la obsolescencia programada, profe. Esa es la palabra. Es como los Porque aparatos. sale más caro el puesto que el mismo aparato ya. ¿Cómo le parece? Estamos, mejor dicho, bueno, sigamos mejor, vea. Bueno, el comportamiento del transistor se puede ver como dos diodos, como les decía pues atrás. O sea que uno entre la base y el emisor polarizado como en una manera directa y otro entre la base y el colector polarizado en inverso. De ahí donde salen pues esos nombres que enseguida los detallamos. Recuerden que para que un diodo funcione se necesita un voltaje de polarización directa y les decía que oscilaba entre 0.5, 0.6 a 0.7, 0.8. Por eso pues aquí me atrevo a decir que entre base y emisor se debe tener una tensión igual o directa como la de un diodo entre 0.6 a 0.8 voltios. Si no existe eso, el transistor no va a funcionar. Entonces, en esta gráfica, pues estoy mostrando en particular el transistor que vamos a utilizar allí en la fuente. Trae estos nombres del 1 al 3, en donde el 1 es la base, el 2 el colector y el 3 el emisor. Entonces, repito, en la base se va a inyectar una señal pequeña, este la va a controlar, pues que este emite los electrones y este las va a recibir y va a ser pues como un amplificador de corriente. Miremos en el multímetro. Un multímetro en la escala de diodo me permite saber cuál va a ser la base, el colector y el emisor. En especial en este transistor estoy colocando la punta roja en el 1, la punta negra en el 2. Entonces me está dando una lectura de 0.505 voltios. Miremos la otra lectura.
Si traslado ya la punta negra a la tercer terminal, me da .506. Entonces, estas lecturas tienen una interpretación. Se dice que la lectura mayor a estas dos me determina el emisor. Observen que aquí tengo una lectura menor, .505, y aquí tengo .506. Por lo tanto, esta terminal que da la lectura mayor me da el emisor. La otra será el colector. Y el terminal común a las lecturas me determina la base. Sí, aquí lo determino con la punta roja. El transistor es de la categoría NPN. Sí, la negrita fuera la que estuviera acá en la roja y con la roja busco las lecturas, el transistor sería PNP. Pues esto lo vamos a comprobar en el laboratorio, obviamente. ¿Me explico otra vez, profe? Bueno, le repito lo siguiente. Tenemos este transistor, ¿cierto? Y vamos a verificar cuál entonces va a ser la base, el colector, el emisor. Entonces, en las características técnicas de este transistor, ya uno trae una previa información. Y allá en esas características me dicen que ese transistor es NPN. Entonces, ¿cómo lo puedo verificar con el multímetro? Muy sencillo. Coloco el multímetro en la escala de diodo. Obviamente que las puntas pues deben estar adecuadamente allá. Recuerden la negrita en el común y la roja donde debe estar. Entonces, si yo coloco la roja en esta primera terminal y la negra en la segunda y me da lectura, y luego la paso a la tercera y me da lectura, entonces yo puedo determinar que el pin 1 es la base, que es la común a las dos lecturas. La lectura mayor de las dos, por ejemplo, aquí tengo .505, es menor que .506. Entonces, lectura mayor sería la del 3, que es el emisor. Por lo tanto, lectura menor será la del colector. Y, como les decía, si la punta roja es la que se está quietecita y con la negrita encuentro las lecturas, este transistor es de la categoría NPN. Si fuera la negrita la que estaría acá y con la roja busco las lecturas, el transistor sería contrario, sería PNP, como en los dos que les mostré por acá arribita. Vea, este transistor, el 2SA1943, es de la categoría PNP. Y este es el que acabamos de chequear allá, es NPN, porque la base es la rojita y es común a estas lecturas. En este la negrita va a ser común a las otras lecturas. Entonces yo ahí en especial tomé la lectura de uno de estos. Miren los símbolos. La flechita saliendo me indica un transistor NPN y la flechita entrando me indica un transistor PNP. En donde está la flechita es el terminal del emisor. La que controla se llama la base en ambos. Y la de salida sería el colector. ¿De acuerdo? Sí, sí, Muy bien. sí. Yo sé que todo lo que ustedes dijeron ahora es muy cierto. Esto pues teórico es siempre muy berriondo. Yo trato de llevar pues conceptos técnicos para cuando llegamos al laboratorio no lleguemos muy embolatados, porque este tema se da para sacar una gran cantidad de información, de ecuaciones, impresionante. Pero tratemos de hacerlo bien técnico. Si coloco las puntas entre el colector y el emisor, el transistor no me debe marcar nada. Si me marca algo acá, tiene problemas, está malo, tiene fugas, o si le marca cero por completo, sería un cortocircuito. Esto no es un cero, pues, es una lectura infinita, abierta, ¿cierto? Retomando el Pero una diagrama. pregunta, entonces, ¿de qué depende que se utilice un PNP o un NPN? Bueno, ya existen unos parámetros de diseño en los que ya pues los ingenieros ahí ya determinan. Por ejemplo, en un caso de un amplificador de audio, el amplificador de audio recibe una onda senoidal. La onda senoidal trae un pico positivo y trae un pico negativo. Entonces, en los amplificadores de audio se utilizan transistores contrarios para que cada uno amplifique el pico positivo y el otro amplifique el pico negativo. Ahí hay una razón de ser por la cual se deben de usar el par complementario, transistor NPN y transistor PNP. Ese parcito que yo mostré acá arriba
lo utilizan mucho etapas de potencia de sonido. Si usted de pronto explora la página que le recomendé hace tiempo de construya su videorocola.com, encuentra una gran cantidad de aplicaciones con estos dos señores, tanto el PNP como el NPN. Porque la señal de audio, como le digo, está conformada por picos positivos y picos negativos. ¿De acuerdo? Listo, profe. Bueno, muy bien. Pues yo sé que, vuelvo y repito, esto así habladito se escucha pues muy bonito, pero hay que ver la realidad en la mesa, montando, soldando y viendo que esa vaina sí estaba funcionando. Bueno, entonces como les decía en el chequeo, en estos dos terminales no me debe dar pues lectura y me determina ya que el transistor pues está en buen estado. Estoy retomando la gráfica de la fuente. Miren que aquí está el regulador que les expliqué ahorita. ¿Se acuerdan? Está el potenciómetro, esa es la resistencia realimentada, los diodos de protección, hasta aquí veníamos, ¿cierto? Entonces, a partir de acá, ya le colocaremos una resistencia de 10 ohmios a un voltaje significativo, pues era un vatio, que le va a reinyectar esta corriente a este transistor de potencia. Entonces, en este arreglo, como está este transistor, mire que está tomando por aquí estos 25 voltios para poderle hacer un control y de amplificarlo en corriente. Y aquí tenemos la salida. Entonces, observen que en las fuentes que tenemos en el laboratorio, cuando usted movía este potenciómetro, no sé si de pronto recuerdan que habían unas de las viejitas que tenían tablero análogo y otras tenían tablero digital. Si usted variaba este potenciómetro y aquí a la salida, con un multímetro podemos medir el voltaje necesario, entre 1.2 a 22 voltios más o menos. A que necesito 4.5. Si usted varía esto, coloca aquí el multímetro y aquí le debe registrar 4.5. ¿Entendido ahí? Profe, Bueno, si hay alguna pregunta me más o dice. menos. Más o menos, más o menos. Pero yo sé que sí, más o menos, pues, porque vuelvo y repito, el componente práctico es vital. Pero es muy interesante cuando uno entiende algo teórico y va a ir a la práctica. Ya no va a estar tan embolatado. Y la característica importante de ustedes como técnicos es que no son empíricos, pues se están formando con la academia y también van a comprobar situaciones en los laboratorios, en las mesas de trabajo. Aquí podría hacer un laboratorio en la misma empresa. Si usted en una empresa tiene estos elementos o en su cara tiene estos elementos, exactamente haría lo que yo estoy diciendo acá y ahí estaría el componente práctico, ¿cierto? Aquí en esta gráfica, entonces ya tengo todo el dibujo de la fuente que vamos a armar. Miren que ya está todo completico. Están los puentes, el diodo, los reguladores fijos, ya el variable con el transistor y todo interconectado. Entonces la propuesta que les decía es, yo les hago la tarjetica para que todos estos componentes los puedan soldar en la tarjeta y armemos ese proyectico. Entonces yo le estaré pasando por ahí más o menos la otra semana, les paso por el WhatsApp o nos comunicamos nuevamente y les digo cuál será el precio total de todos esos elementos, incluyendo pues desde el transformador hasta por acá, y usted puede armar esta fuentecita. Obviamente que aquí había que agregarle, pues ya hay gente que le agrega ya más detallitos a esto. Por ejemplo, le agregan ya un tablerito digital, ¿cierto? O de pronto mandan a diseñar la caja bien elegante, o hay otros que ya te deben armarla, hacer la caja, y bueno, ya hay gustos para todos. Entonces, comprendido el proyectico final práctico que vamos a hacer. Sí, ¿ese lo vamos a hacer en laboratorio o en la casa acá? Sí, profe. Así como les decía, este lo hacemos pues en el laboratorio. O si de pronto ya de aquí en unos 15 días tenemos los elementos, como les había mencionado, pues prendemos la moto y empezamos a hacer domicilios, a llevarles a ver elementos para que vayan armando. El que guste, pues. Por ahí Mariana tiene una bicicleta que también hace domicilios. De una, profe, hágale, sí. ¿Cierto, Mariana? ¿O no está ahí? Profe, aquí estoy. Bueno, si ofrece los servicios a domicilio. ¿Cuáles servicios? Ah, no me escuchó. No, No mentiras, profe, claro. A ver, ¿cuáles servicios? Para que me lleve los kits a los estudiantes a domicilio. Claro, profe, de una.
Ah, bueno, perfecto. Dependiendo del recorrido, entre 7 y 10.000 pesos. Bueno, listo. Se le pueden dar los... Se le De pueden que dar no los- vayan en Bello. En Bello depende, si vive en Castilla, entre la 97 y la 96, y entre la 68 y la 75 no se cubre ese sector, zona de ¿Por alto riesgo. En Ah, Bello, no, usted entre tranquilo. Pachel y Niquía, zona de alto riesgo. No, el Espíritu Santo lo cuida, hermano. No, pero también dice que uno tiene que ser prudente y vivir del camino y del peligro, no pendejo. Eso por esos barrios mandamos a Andrés, profe, no se preocupe. Tranquilo, hermano. Yo voy donde sea. Me dice donde me da la dirección, nada le caigo. Yo he metido a Pacheli, donde nacen mucho y se crían pocos. Pues ese día va a ser el día, ya nos quedamos. No, pero yo Eso es verdad. me da diarrea. Bueno, muy bien, compañeros. Entonces, hasta ahí clarito la situación. Bueno, Sí, profe. aquí hay un circuito práctico. Y profe, ya quiere estudiar nosotros aquí. ¿Cómo? Profe, para reforzar eso. Lo escucho porque no lo escuché. Hábleme clarito. A mí me gusta. Ven, yo te ayudo a Ya mandar nosotros estudiar aquí, profe, señor para Madonna. reforzar eso. ¿Cómo? Vuelvo a hablar. Mira, ve. Pues yo la mantengo acá, que es lo máximo del agua, ¿cierto? Y acá, No se te Para- entiende. Bueno, listo. Entonces les decía que yo siempre la pongo en este proceso. Entonces, ella siempre va a estar así, con este curso así Micrófono por fuera. abierto. La hundes, así, lo pones acá y lo sacas. Pues ya empieza. Ahorita llegas y lo sacas solamente. Ese man que está sacando y metiendo. Ahí, por ahí unas dos. Ey, ese tutorial de manejar lavadora en otro lado. Entonces les decía que este circuito es otra de las aplicaciones de transistores. Este es un circuito generador de señal, también conocido como un oscilador o también conocido como un circuito multivibrador, muy utilizado en gimnasia pasiva. Entonces, una vez armemos la fuentecita, esta fuentecita, podemos armar un circuito práctico de estos. Mire que aquí se energiza con 9 voltios. Esos 9 voltios los podemos sacar ¿de dónde? Y acá de esta fuente regulada variable. Por aquí saldrán los 9 voltios. Venimos y energizamos este circuito y observamos el comportamiento de este oscilador. ¿Entendieron? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, vamos a aprovechar este ratico para que ustedes pues me manifiesten inquietudes, dudas de las que se hayan presentado. Básicamente yo con esto pues terminaría como toda esa teoría técnica que tenía en el módulo y que nos quedaría pues a partir ya en junio hacer todas esas prácticas que quedaron pendientes desde la bombilla, ¿se acuerdan? Que ustedes montaron por allá en la bombilla. Sí. En serie, paralelo. Después esa la montaron ustedes y me mandaron los videitos. Podríamos Sí. retomar es la práctica, condensador, el transformador, los diodos, estas que estamos hablando, y la fuente regulada variable. Creo que con eso podríamos... Profe, y todos esos elementos nos los va a vender usted. Sí, la idea es esa. La idea es que en el almacén yo pues ya me voy y dije pues que necesitaba una cotización de estos elementos, pero necesito saber también en seriedad quiénes van a estar interesados, porque de todas maneras ahí de pronto el transformador y la tarjetica pues un precio más económico. Y ya si ustedes me dicen... Profe, ¿y el presupuesto es de cuánto? ¿Cómo, mi niña? ¿El presupuesto es de cuánto? Pues yo le pongo que es un presupuesto más o menos por ahí cercano a 60.000 pesos, que le pongo yo. ¿Cuánto? Por ahí 60.000 pesitos. Ajá, bueno, profe, ¿y para cuándo? Hola, otra sería que solamente les diseño la tarjetita, el circuito impreso, y ya ustedes consiguen los componentes electrónicos. No, profe. A uno es mejor comprarle todo eso completo a usted, porque es que para uno ponerse por ahí Sí, y no, casi todo cerrado. además eso me lo mandan aquí a domicilio, entonces yo armo las bolsitas, por eso le digo que
Si en caso tal de que alguien la quiera armar antes del 31 de mayo, pues acordamos y se lo llevamos a la casa. O esperamos a que Listo, llegara profe, de una. y intentamos armar allá. Yo estoy interesada, profe. Profe, eso es fácil, vea, los traemos todos a la casa de Mariana y todos nos reunimos aquí en la casa de Mariana. Hay una Perfecto. sola Mariana. comunicación para poder llegar aquí a la casa de Mariana. Cada uno debe de traer un cuartico de guaro como mínimo. Hay un juego didáctico para jugar muy sabroso. Se llama La Forma de Ver. Allá nos encanan, hermano, porque está prohibido tomar tanta gente en una casa. Ojo con eso. Es que aquí hay como 10 piezas. Todos vivimos aquí, alquilamos de habitación. Todos Hay 10 venezolanos. piezas. Ojo con eso, Mariana. Eso es muy grande, pues. Está bien. Mariana tiene esa pieza muy grande. Inquietudes, dudas de lo que hablé. ¿Cómo así que es como un asilo? ¿Cómo? ¿Cómo así, Daniel? Oílo. ¿Se va a ir para un asilo? O sea, la casa de Mariana es asilo. Andrés habla mucho. Bueno, voy a aprovechar aquí para pegarle a esto como un pantallazo. Estos fueron todos los que asistieron, ¿no es cierto? A ver. Profe, acuérdese que Andrés está acá conmigo para que también lo tenga en cuenta. Bueno, Andrés Quintero, me dijo usted. Sí, señor. Daniel Pozo se encuentra ahí. Presente. Mariana. Presente. David. ¿David es qué? ¿David qué? ¿Cuál es el apellido de David? Bueno, David no estaba con audio. Vayan a cuál es servicio. ¿Cuál, profe? ¿Cuál? Porque yo soy Juan David Holguín Ramírez. Allá hay un David solo. Ah, entonces debe ser Ceballos, creo. Puso Ahora que no me David copiaron el Ceballos en el chat. David Ceballos. Pues sí, ahí como pusieron el sí, profe, pusieron el Gustavo chat. Uribe. Gustavo Uribe. Presente, profe. John Higuita. Profe, presente. John Arce. Presente, profe, presente. Atento Juan- ahí a las instrucciones. Muy bien, Juan Pablo. Juan Pablo, ¿qué es el apellido? Bueno, me toca adivinar ahora. Kevin López. Presente. Lady. Yo. Yo. Muy bien, Lady. Mateo Izaza. Presente. Santiago, no sé el apellido. ¿Santiago qué? Santiago dijo presente que no tiene micrófono. ¿Pero el apellido? Ah, bueno. Santiago, dice a Santiago. ¿Y cuál es el invitado? De Palacio. Aquí hay uno que dice invitado. Sería Fernández. Mírala ahí. Ah, bueno. Invitado fue don Luis Fernando, sí. No, al WhatsApp todo el día escriben, todo el día preguntan. Aquí aceptamos espías y todo lo que sea. Bueno, jóvenes, entonces nos... Profe, no me llamó a mí. Profe, a mí ¿Quién? no me llamó. ¡Levanté yo! Falté ¿Quién me yo, llamó? Luis Carlos Mauricio Cano López. Mejía. Luis Carlos Cano. Ah, bueno, Sí. ahí está en el pantallazo. Yo, Juan David Holguín Ramírez. Juan David Mauricio Ramírez. López también, profe, ojo. Ah, entonces va a tocar pegar otro pantallazo. Profe, ¿quién son Andrés Quintero? Bueno, jóvenes, entonces ya saben pues que... Ah, pues ya me cancelaron la materia entonces. ¿Cómo que la cancelaron, hombre? Ojo con No me eso. llamó. Vea, con los talleres que ustedes me están enviando y con la evaluación de condensadores, voy a evaluar el segundo momento. Profe, ¿cuándo es la evaluación de condensadores? Pues ya pasó. Ah, bueno, ya la mandé. Pero eso sí le llegó. Claro, mano, esto me llegó a una página en Excel, ahí en los formularios. Entonces yo tengo que sentarme esta semana a sacar un rato a tratar de descifrar, porque a veces no me colocan los nombres, colocan ahí unos seudónimos todos raros. Entonces, ojo con eso. Y el taller que me están enviando también al correo lo voy a tomar en cuenta para poder sacar las 3 notas del segundo momento. ¿Cuánto tenemos de plazo para presentar ese taller al correo? En esta semanita, pues la que me lo vayan enviando. Profe, y Ya lo que del hay- examen de condensador está montado ahí en la página, o ese fue el que teníamos un tiempo específico para presentar. Ya lo presentaron, yo creo que ya todo lo presentaron. ¿Cierto? Ah, bueno, No, profe. si alguien no lo ha presentado, me dice para enviarle el link y presente el formulario. Ah, listo, profe. Listo. En todo caso, bueno, así entonces quedamos. Ya recuerden, la otra semana ya no hay clase hasta ahora, sino que vamos a darnos pues un breve receso ahí para poder yo
organizar todas estas cosas que tengo que organizar. Por ahí en unos 20 días vamos conversando. ¿De acuerdo? Listo, profe. Muchas gracias. Usted Lo ha avisa aprendido entonces. para uno. O si se les presenta alguna dificultad, me pueden pues escribir al correo o ahí en el grupo Eso. les ponen alguna situación. Profe, entonces usted no dejó tarea hoy, ¿cierto? Hoy no hay tarea. Ya sé que No, tarea, ya quedó, ¿cuál tarea, ya Juan quedó, David? pues ya, pues vuelvo y le repito, las notas que van a Vean, sacar. Andrés, hay que buscar algo que hacer. Ah, Las venga, notas venga, que que van a lo pongo a sacar. barrer la calle y a trapear. No, pero ¡Ah! ustedes van a seguir repasando el módulo de los temas anteriores, ¿de acuerdo? Bueno, profe. Y si Hey, alguna cosita, profe, gracias. ahí en la página de contenidos Gregorio hay unas evaluaciones viejitas. Háganlas, practiquen con eso, no por una nota, sino para que las hagan y practiquen. Ahí hay finales, yo no los he querido quitar para que ustedes exploren y practiquen allí. Bueno, les dejo pues como tarea resolver esas evaluaciones que hay en contenidos Gregorio. Y si se van presentando inquietudes, Bueno, ahí profe. vamos conversando. Listo, profe, hágale que vamos a estar muy pendientes de eso. Bueno, muchachos, espero pues que se sigan animando y que ojalá pues, hombre, el próximo semestre sí continuemos. Y bueno, hermano. Claro, profe, tampoco se caiga ánimo y que sobreviva igual que todos nosotros al coronavirus. Claro, ánimo, hermano. Y entonces recuerde pues Porque a mí me que está llevando una coronavirus. si está muy desanimado, pilas pues allá que Mariana entonces allá le atiende con la mediecita. No, Mariana lo regaña a uno y le pega a uno. Qué peligro. Lo carnetea. Con la media me toca cachetearlo. Ah, listo, pues jóvenes, que tengan una feliz noche y que sigan siendo alegres en la pandemia. Feliz puente. Bueno, profe, Muchas gracias. gracias. lo mismo. Profe, chao, profe, gracias. Felicidades. Feliz puente y feliz domingo. Que estén bien. No, profe, bye, bye.